Hermanos, buenas tardes. Queremos anunciarles que ya estamos listos para escuchar la predicación en este miércoles. Les invitamos para que estén ahí en sus casas siguiendo esta predicación, ya que necesitamos hoy más que nunca ser alimentados con la palabra del Señor. Dejamos este tiempo para la predicación. Gracias a Dios porque nos permite estar aquí, reunirnos. Cuando se dieron estas nuevas modificaciones a las actividades que se podrían tener, pensamos que posiblemente íbamos a suspender totalmente las actividades, pero gracias a Dios que podemos, por lo menos hoy miércoles, reunirnos. Amén. Decía un hermano que de lunes a viernes están permitidas las actividades con las medidas recomendadas, así que dice, podríamos a lo mejor la reunión del domingo cambiarla al viernes y tener reuniones el martes y viernes, y así tenemos las dos actividades regulares o normales de la iglesia. Pues es una sugerencia, ¿verdad? Una opción, y mientras tanto pues vamos a gozar, a disfrutar de este día que podemos reunirnos. ¿Está alguno preocupado? ¿Está alguno afligido? Haga oración. ¿Está alguno contento? Cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo? Llame al hermano Manolo para que oren por él, y con la ayuda del Espíritu Santo y en el nombre del Señor Jesucristo, la oración de fe salvará al enfermo y el Señor le levantará, y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Hermanos, hay que confesar nuestras ofensas unos por otros, porque a veces las enfermedades son disciplina del Señor. Así que vamos a confesar nuestras ofensas unos por otros y perdonándonos unos a otros. Oremos unos por otros. La oración eficaz del justo puede mucho. Así es, hermanos. Vamos a hablar de la oración. Necesitamos orar. Por eso decía el apóstol Santiago, ¿está alguno afligido? Haga oración. ¿Está alguno enfermo? Haga oración. Y de veras que algunos hermanos están pasando por momentos muy difíciles. Hace unos días, un hermano que se llama Ariel Torres, que se congrega con el hermano Modesto Carreño, su hermana, una jovencita, falleció. Qué necesaria es la oración. Hay veces en que nos levantamos y las cosas se nos vienen de una manera que a veces pensamos, ¿verdad? Hoy no me hubiera levantado. ¿Sí? Se nos vienen los problemas. Hace unos días ya se dijo que el banco que existía allí en el negocio FAMSA ya desapareció. Las autoridades ya le quitaron el permiso para funcionar.
y estaba escuchando que algunas personas habían metido todos sus ahorros en este banco. Decía un señor: todo mi dinero, todo, vendí mi casa y cosas y lo metí al banco porque el banco les ofrecía buenos intereses. Y claro, uno quiere tener su cuenta de ahorritos en un lugar donde le den más intereses. Y dice: pero ahora ya cerró el banco y ¿quién me va a regresar mi dinero? Y mucha gente que tenía sus ahorros pues estaba batallando para recuperar su dinero. ¿Sí? Hermanos, y la situación por la que estamos pasando, que estamos viviendo hoy en día, requiere que tengamos oración. Pero este tema es algo en lo cual los cristianos hemos fracasado. Nuestra vida de oración. Es necesario enfatizar nuevamente la importancia de la oración en nuestras vidas. Se han escrito muchos libros sobre la oración, se ha hablado mucho de este tema de la oración, de su importancia, y vamos a recordar algunas cosas. Creo que ustedes ya las conocen, ya las saben, y además de los muchos libros que hay, no hay sobre la oración. Y es lo que vamos a estudiar en esta tarde, esos principios que la palabra de Dios nos dice sobre la oración. Cuando escuchamos acerca de la oración, en nuestra mente vienen esas imágenes de la posición de estar de rodillas. ¿Sí? Se dice que el cristiano debe tener rodillas de camello. ¿Por qué? ¿Se han visto las rodillas de los camellos? ¿No? Allá en Giza, en Egipto, Marta se subió a un camello, y un camello de veras que no sé si ahorita todavía se anime, pero se me hace que ya no se anima. El camello tiene que arrodillarse, tiene que estar de rodillas para que podamos subirnos a este animal. Y el camello pasa mucho tiempo de rodillas, a veces así descansa el camello, de rodillas, está descansando, arrodillado, y cuando la persona se va a subir, él se pone de rodillas. Y sus rodillas están, pero así, de una manera, ¿verdad?, muy fuerte o... Ajá, exactamente, hermanos. ¿Por qué? Porque está mucho tiempo de rodillas. No estoy diciendo, hermanos, que ustedes se pasen toda la vida de rodillas, no. Es una imagen que tenemos acerca de una posición de oración. Pero la importancia es la oración, orar, no importa en qué posición. A veces enfatizamos mucho que bueno, si alguien puede y quiere estar de rodillas, hágalo. En algunos lugares, las personas cuando llegan al lugar donde se congregan, llegan y se arrodillan en el altar. Tienen un tiempo, como si fuera un tiempo de comunión, de preparación para cuando comience el culto. ¿Sí? Qué bueno que se puede hacer eso, qué bueno si ustedes lo hacen, pero no significa que por esa posición de estar de rodillas, ustedes, su oración o su vida de oración es efectiva. No le podemos decir eso a un enfermo, o personas que batallan con las rodillas, como la hermana Rosario, recuerdan ustedes, o personas que tienen dificultades físicas. Lo que importa es la actitud del corazón, una disposición para orar
y estar en comunión con Dios. En palabras sencillas, ¿qué es la oración? Es platicar con Dios. La oración es platicar con Dios. La Biblia nos dice que el Señor Jesucristo se pasaba las noches orando. Después de que terminaba de ministrar durante el día con sus discípulos y a la gente y hacer milagros y muchas cosas, terminaba cansado. Y dice la Biblia que se iba a orar a un lugar solo, a un lugar desierto, a un lugar donde no tuviera ninguna interrupción. Y se pasaba la noche orando. Hemos dicho que la oración es platicar con Dios. Se preguntan ustedes, ¿qué cosas platicaría el Señor Jesucristo con Dios? ¿Qué platicaría? Pues hay muchos motivos por los cuales el Señor Jesucristo oraría. En una ocasión dice la Biblia que se pasó la noche orando porque al día siguiente iba a escoger a sus 12 apóstoles. ¿Qué estaría platicando Cristo con Dios cuando iba a escoger a sus 12 apóstoles? Señor, que esas personas que van a acompañarme, que van a andar conmigo durante estos 3 años, sean las personas que tú ya elegiste. Sean las personas que tú sabes que ellos van a servirte. Y el Señor oraba. ¿Recuerdan ustedes que el Señor Jesucristo oraba a veces específicamente por cada uno de ellos? En una ocasión sabía que el apóstol Pedro iba a fallarle. Y le dijo el Señor Jesucristo a Pedro, yo voy a orar, Pedro, para que tu fe no falte. Y yo creo que el Señor Jesús oraba por cada uno de los discípulos. Oraba por Pedro, Señor, que Pedro ya no sea tan voluble. Cuando decimos voluble es que se anima y se desanima, se anima y se desanima. Señor, que ya sea más consistente. Señor, te pido por Jacobo y por Juan para que ya no sean tan corajudos. Porque eran muy corajudos, enojones, ¿verdad? Traían, como dicen, la espada desenvainada. A ver a quién le cortaban la cabeza. Y oraba por Tomás. Señor, que Tomás ya no dude tanto, que tenga la más fe. Y así el Señor oraba. Él también, el Señor Jesucristo, oraba por él mismo. En una ocasión en el Getsemaní le pidió a Dios, Señor, ayúdame. Ayúdame, Señor. Él era un humano, así como nosotros. Y él también sentía el desánimo y sentía las cosas que a veces nosotros experimentamos. Señor, me espera un sufrimiento tremendo. Señor, si tú puedes quitármelo, si tú puedes evitar que esta copa de sufrimiento la beba, pero que se haga como tú quieres, no como yo quiero. Estaba orando por él. Y qué hermosa oración del capítulo 17 de Juan. Ahí ustedes pueden leer, Señor, te pido por estos que me has dado, estos discípulos que me has dado. Te pido, Señor, que estén unidos, que ya no se estén enojando y peleando. Que estén unidos. Así como tú, Padre, somos uno. Tú y yo somos uno, así que estos discípulos sean uno. Estaba orando por la unidad de sus discípulos. Y así, hermanos, podemos seguir platicando de lo que Cristo platicaba con el Padre, con Dios. La oración es platicar con Dios. Sí, la oración es platicar con Dios. Aun cuando Dios sabe todas las cosas, Dios sabe las cosas que necesitamos, a Dios le gusta, le encanta que platiquemos con Él. Señor, tú sabes que tengo esta necesidad.
Señor, tú sabes que tengo este problema. Señor, tú sabes que tengo esta enfermedad. Señor, tú sabes. Pero que se haga como tú quieres. Sí, si tú me quieres quitar esta enfermedad, si tú me quieres, ¡qué bueno, Señor! ¿Y si no? ¿Y si no me la quitas? No, Señor. Y hasta queremos ponerle condiciones a Dios. No, el Señor a veces nos va a quitar la enfermedad, claro que sí, y la oración de fe sanará al enfermo. Porque algunas enfermedades son por disciplina de Dios, sí. Por eso aquí en Santiago leemos que dice que hay que confesar los pecados, porque a veces tenemos pecado en nuestra vida y a veces las enfermedades vienen como una disciplina de Dios, y cuando confesamos nuestros pecados y nos apartamos, el Señor nos sana, porque ese era el propósito de la enfermedad. Hay enfermedades que no son por pecado. No todas las enfermedades son por pecado. Como Job, una prueba. No es disciplina, era prueba. Hay enfermedades que son para la gloria de Dios. Sí, para la gloria de Dios. Pablo tenía una enfermedad, no era por el pecado. No, era una prueba. Y él dijo que le había pedido a Dios que se la quitara, y el Señor no se la quitó. ¿Qué le dio? De su gracia. Hay veces que Dios no nos va a quitar la enfermedad, nos va a dar de su gracia. Sí, porque a veces el Señor, hermanos, quiere que aprendamos a depender totalmente de Él. Que llegue el momento en que, Señor, lo único que me queda eres tú. Pero, como decía Pablo, contigo es suficiente. No necesito más. Sí, hermanos. A Dios le gusta convivir con sus hijos a través de la oración. Sí, platicar con Dios. Sí, pasemos tiempo. Así como hay veces que nos juntamos en familia. Sí, nos juntamos los hijos, los nietos, los hermanos, los papás con la familia, y estamos conviviendo y se nos pasa el tiempo, y cuando nos damos cuenta ya se nos hizo muy tarde. Nos encanta. Así a Dios también le gusta que pasemos tiempo con Él. El Señor no se fija, hermanos, en nuestras oraciones y estamos pronunciando bien las palabras. No. El Señor no se fija si estamos cumpliendo con las reglas gramaticales. No. El Señor mira el corazón. El Señor mira el corazón. Ana, la madre de Samuel, balbuceaba. Ni se entendían las palabras que decía que estaba hablando, que hasta el sacerdote malinterpretó, pensando que estaba ebria, que estaba borracha. Y a ella no le importó lo que otros pensaban. Elí le dijo: hija, vea, que se te pase la borrachera allá afuera. No estoy ebria. El Señor sabe que he derramado mi alma delante de Él. Hermanos, a Dios le gusta que platiquemos, que conversemos con Él. Sí. A veces, ¿saben qué pasa en las oraciones, hermanos? A veces nos pasa como al fariseo. Busquemos este pasaje en Lucas 18, versículo 10 y 11. Lucas 18, versículo 10 y 11.
2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. Este es el error. Esta es la actitud que debemos de evitar, de tener cuidado, no sea que nos vaya a pasar lo mismo. ¿Cuál es esta actitud? Dice la Biblia: el fariseo puesto en pie oraba con Dios. ¿Así dice la Biblia? No. Oraba consigo mismo. Hermanos, tengamos cuidado. Hay veces que estamos orando con nosotros mismos, o estamos orando para que la gente nos escuche, como los fariseos allá que el Señor Jesús mencionó en el Sermón del Monte, para ser oídos por la gente. Claro, hermanos, que si es una oración pública, cuando le pedimos a alguien, hermano, venga para que nos despida, venga para que invoque al Señor en la oración inicial o recoja la ofrenda. Hermanos que oran en público, oren fuerte, para que podamos decir amén a su oración. No sé, me quedé inclinado cuando volteo ya los ojos abiertos. Oren fuerte cuando es oración en público, para que el que les escucha pueda decir amén su oración. ¿Sí? Algunos yo sé que hablan despacito, que tienen la voz muy quedito, ¿verdad? Ni modo, hagan el esfuerzo. Pero algunos aquí oran bien despacito y en casa, ¿no? Le echan unos gritotes tremendos. Tengamos cuidado, hermanos, para que nuestra oración no vaya a ser con nosotros mismos. Este hombre estaba orando consigo mismo, no con Dios. Recuerden que ¿con quién estamos platicando? Con Dios. Sí, con Dios. Gracias al Señor Jesucristo y al Espíritu Santo que interceden por nosotros en nuestras oraciones. El apóstol decía en Hebreos 7:25 acerca del papel del Señor Jesucristo en nuestra oración, ¿verdad? Porque dice la Biblia que el Señor está intercediendo por nosotros, intercediendo por nosotros. 1 Juan 2:1. Abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el Dios. Abogado tenemos para con el Padre. Hermanos, debemos de orar con la confianza de que Dios nos oye y de que va a contestar nuestras oraciones. Es bueno, hermanos, así como el hermano Gerardo nos pide que oren por su sobrina Selene que está en Houston, en esta situación tan crítica de no poder respirar. Y podemos orar, podemos interceder también nosotros. Pablo pedía continuamente que oraran por él, y él decía: yo también estoy orando por ustedes. Pero hay algunas personas que posiblemente ustedes hayan escuchado que dicen: mi hermano, hermana, a usted que Dios sí la escucha. Está diciendo: a mí, quién sabe si le escucha, pero a usted sí le escucha Dios. A lo mejor hasta ella le escucha más que a mí. Hermanos, oremos con la confianza de que Dios nos oye. Vamos a buscar este pasaje, Juan 9:31.
Juan 9:31. Hace rato que estábamos comiendo. Nos pedimos unos refrescos, iba a decir unas bebidas. Así le dicen, ¿qué va a beber? Bueno, tiene una limonada. Es una bebida, ¿verdad? Y nada, que la trajeron con bastante hielo. Le dije a Adrián, pues te la vas a tener que tomar tú, porque yo nada más va acercándose el miércoles y no quiero tomar nada con hielo por mi mismo problema, hermano. A veces batallamos con la garganta, ¿verdad? Pero son problemitas. Bien, hermanos, dice el Señor Jesucristo ahí en este pasaje de Juan 9:31. Vamos a leerlo. Los invito para que lo leamos juntos. Dice, y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. ¿quieren saber a quién oye Dios? Aquel que es temeroso y aquel que hace su voluntad. ¿Sí? Son los dos requisitos para que Dios escuche nuestras oraciones. Y es lo mismo, hermanos, que el apóstol Juan. Él escribió el Evangelio y él escribió su primera carta, capítulo 5, busquemos, primera de Juan, capítulo 5. Versículo 13. Primera de Juan, capítulo 5, verso 13. Estas cosas os he escrito a vosotros que leéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Y esta es la confianza que tenemos en Él. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. En el Evangelio de Juan, aquel ciego de nacimiento dijo, Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Y esta es la confianza, dice el apóstol, que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Es una confianza, es una seguridad. Versículo 15. Y si sabemos que Él nos oye, y si sabemos, oigan, Juan usa unas palabras, unas expresiones de seguridad. Sí, él usa mucho esa palabra, quiero que sepan. Quiero que sepan que tienen vida eterna. Quiero que sepan que Dios los oye. Quiero que sepan que Dios les va a contestar. Y esta es la confianza, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, sabemos. ¿Sabemos qué? Que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Hermanos, número 1, Dios nos oye. Confiamos, sabemos que Dios nos oye. Número 2, sabemos que Dios nos va a contestar. Oiga, ¿qué más queremos? Sí, pero es importante cumplir con esos dos requisitos. ¿Qué es pedir conforme a su voluntad? ¿Dónde se revela la voluntad de Dios? En la Biblia. Así que tenemos que pedir conforme a la Biblia.
Deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. ¿Qué es deleitarnos en Dios? Dice el salmista en el Salmo 1, el varón que en la ley de Jehová está su delicia. Se deleita, su delicia está en la ley de Jehová. Y cuando ora, pide conforme a la ley de Dios, conforme a la Biblia. Y así que se deleita en Jehová y Él le va a contestar las peticiones de su corazón, porque va a pedir conforme a la voluntad de Dios. Va a pedir conforme a la voluntad de Dios. Muchas veces no oramos conforme a la Biblia. Casi no metemos la Biblia en nuestras oraciones. Pero hay que orar conforme a la Biblia. Porque es orar conforme a la voluntad de Dios. Porque la voluntad de Dios está aquí en la Biblia. Así es. ¿Quieres que Dios te conceda las peticiones de tu corazón? ¿Quieres que Dios te oiga y te conteste? Pide conforme a su voluntad. Eso es orar con fe. Esta es la fe. La fe es creerle a Dios. Dios habla, Dios dice, yo le creo. Eso es fe. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor le levantará. Y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Esa es la oración de fe. El pecado impide que Dios escuche tus oraciones. El pecado. Por eso Santiago está diciendo: confesaos vuestras ofensas unos a otros. Unos a otros. ¿Por qué? Porque pecamos, ofendemos, y eso hace que Dios no nos escuche. Maridos, hay poquitos maridos, pero ahí nos están escuchando en sus casas. Maridos, traten a sus mujeres con delicadeza, con mucha suavidad, con mucho cuidado. No las maltraten, porque si las maltratan, Dios no va a escuchar sus oraciones. No seáis ásperos con ellas. ¿No? Háblale con dulzura. Sí, háblales. Ya, y la hermana Carmen está reclamando al hermano Rogelio. Sí, hermanos, para que nuestras oraciones sean escuchadas por Dios, tenemos que confesar. El esposo le confiesa a su esposa, la esposa a su esposo. El hijo le confiesa a su papá, el padre a su hijo. Aunque no crean, a veces los padres no quieren, pero a veces hay que disculparnos con los hijos. Confesad vuestras ofensas unos a otros. Sí, y el Señor va a perdonar los pecados. Y la oración de fe salvará al enfermo. Y el Señor le levantará. Y si hubiera cometido pecados, le serán perdonados. El Señor Jesucristo decía: mi hermano, que si tú vienes al templo, pero en el camino te acuerdas, ay, a esta hermana le contesté mal el otro día, fui grosero. O te acuerdas que tienes algo contra tu hermano o contra tu hermana. Antes de venir y cantes al Señor y des tu ofrenda de gratitud, arregla los problemas con tu hermano, reconcíliate, y ya, entonces ven y ofrece tu ofrenda y Dios la aceptará. Entonces, para que nuestras oraciones sean escuchadas, necesitamos arreglar nuestros pecados. A veces hay problemas en el hogar, de ofensas, de insultos,
de agresiones, de violencia. Hay que arreglarnos para que Dios escuche nuestras oraciones. Debemos orar siempre. Debemos orar siempre. Nuestra comunión con Dios no debe ser interrumpida. El escritor de Eclesiastés nos dice que hay tiempo para todo. Sí, usted lo puede leer en casa, ahorita no, para que no nos gane el tiempo, ¿verdad? Aunque hay tiempo para todo. Pero dice Eclesiastés, hay tiempo de reír, tiempo de llorar, tiempo de esto, tiempo del otro, tiempo de jugar. Ustedes lo pueden leer, capítulo 3 de Eclesiastés, versículos del 1 al 9. Tiempo de todo. Entonces, ¿será verdad que las hermanas o los hermanos a veces dicen que no tienen tiempo para leer la Biblia o que no tienen tiempo para orar? ¿Es cierto que no tienen tiempo o no se dan el tiempo? ¿Saben, hermanos? Hay veces que las hermanas dicen, hermano, es que tenía mucho que hacer, el aseo de la casa, ¿verdad? La limpieza, la lavada de la ropa, la comida, preparar la comida. No, hermano, no tuve tiempo de leer la Biblia. No tuve tiempo de orar. Algunos hermanos, en la mañanita que me levanté, ya se me hizo tarde para ir al trabajo y me puse hasta la camiseta al revés, ¿verdad? Y me fui. Y no tuve tiempo de orar. Yo pregunto, hermano, ¿cuáles son tus prioridades? ¿Cuáles son tus prioridades? Vamos a buscar en la Biblia a los apóstoles. ¿Qué decían sobre las prioridades? Hechos capítulo 6. Hechos capítulo 6. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad, pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Lean el 4, hermanos. El apóstol Pedro está diciendo, hermanos, sí, hay que ayudar a las viudas. Hay mucha necesidad, hay que llevarles unas despensitas, así como ahorita, ¿verdad? Que hay mucha necesidad y los gobiernos y la gente anda ayudando y llevando despensas, y a veces las iglesias se juntan y hay que llevar despensa a los hermanos en necesidad, a aquellos que perdieron su empleo, su trabajo. En aquel tiempo dijeron, hay muchas viudas. Siempre ha habido más viudas que viudos, hermanos, así que cuidado, hermanos, de repente nos vamos. Sí, así es. En las estadísticas, el coronavirus está causando más mortalidad entre los hombres que entre las mujeres. Las hermanas pueden sobrevivir y nosotros no. Así que había muchas viudas. Y Pedro dice, hay que ayudar a las viudas, pero hay otras cosas más importantes. La oración y la palabra. La palabra y la oración. Hay veces que nos ponemos, hermanos, vamos a ir a visitar este orfanatorio, esta casa hogar, y vamos a hacer esto y vamos a hacer lo otro. Y hermanos, ¿estamos orando? ¿Estamos orando? Gracias a Dios porque teníamos nuestros cultos de oración los miércoles, donde una parte del culto era orar. Hubo un tiempo en que a las 6 nos juntábamos los miércoles y teníamos casi una hora de oración de 6 a 7. A veces, antes de la escuela dominical, nos juntábamos los líderes y hacíamos oración por las actividades de ese día.
¿O hay otras cosas más importantes que la oración? Hermanos, los apóstoles dijeron: nosotros persistiremos en la oración. En la oración. Vamos a retomar ese tiempo de oración. En todo tiempo podemos orar, hermanos. En todo tiempo. Sí, vamos a orar. Salmo 5:3. Salmo 5:3. Voy a pedir a las hermanas que lean este versículo, Salmo 5:3. Leanlo, hermanas. Oh Jehová, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Así que hay que orar en las mañanas. Nada más. Vamos a ver si nos dice la Biblia en qué otra hora debemos orar. Salmo 55, 16 y 17. Salmo 55, 16 y 17. Veamos todos juntos. En cuanto a mí, a Dios clamaré, y Jehová me salvará. Tarde y mañana, y a mediodía oraré y clamaré, y Él oirá mi voz. Tarde. ¿Por qué mencionar tarde primero? ¿No debería ser mañana, mediodía y tarde? Bueno, es que el día para los judíos comenzaba a las 6 de la tarde. Es cuando empezaba el día. Para nosotros el día comienza en la mañana, pero para un judío comenzaba en la tarde. Por eso es que dice: oh Jehová, tarde y mañana y a mediodía. O sea, cuando empieza el día, cuando está a la mitad y cuando está terminado. Oremos, hermanos, en todo tiempo. Dios se agradó de Enoc porque no caminaba con Dios. Caminar con Dios es escuchar su voz a través de la palabra, platicar con Él a través de la oración. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor le levantará, y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Confesaos vuestras ofensas unos a otros. Orad unos por otros. La oración eficaz del justo puede mucho. ¿Cuál es la oración eficaz del justo? Primeramente, para que sea una oración eficaz, necesita ser dicha, elevada por Dios. Gracias a Dios por ese justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. El apóstol Pablo decía en Filipenses capítulo 3: y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la justicia de Dios que es por la fe en Cristo Jesús. Así que el justo es aquel que ha sido redimido de sus pecados, ha sido salvo de sus pecados, y con su fe en Cristo Jesús. Para que sea una oración eficaz, tiene que ser una fe del Hijo de Dios. Tiene que ser una fe que no, una oración con fe en base a la palabra de Dios. La oración de fe en base a la palabra de Dios. Tiene que ser una oración que no tenga estorbos por el pecado. Hay que confesar los pecados. Hay que apartarnos de pecados. Sí. Hay que quitar, hay que arreglar todo aquello que impida que nuestra oración sea escuchada por Dios. Y ten la seguridad, hermano, de que Dios te escuchará y Dios te contestará
porque obras conforme a su voluntad. Esa es la oración eficaz. Dios les bendiga. Vamos a concluir cantando un coro y después de una oración. Voy a pedir al hermano Felipe que, terminando de cantar este coro, que es el 157, las promesas del Señor, pues vamos a orar para concluir con esta actividad. Las promesas del Señor, hermanos. Las promesas del Señor mías son, las promesas del Señor mías son. En la Biblia yo las leo y yo sé, las promesas del Señor mías son. Vamos a orar y después concluimos. Pásate, hermano. Oremos, hermanos. Bendito Dios, como en los cielos. Gracias, Padre, una vez más porque estamos aquí para alabarte y glorificarte. Gracias, mi Dios, por la palabra que fue impartida. Bendice a tu pastor, bendice a hermano Oscar, y que sigamos juntos en tu camino, Señor. Ahora permite, Dios, que vayamos a los hogares, que lleguemos con bien, siempre confiando en tu palabra, Señor. Gracias, mi Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, pues hemos concluido esta actividad, y para los que nos han estado siguiendo en la transmisión, el domingo vamos a estar transmitiendo desde el devocional a las 10 de la mañana para que estén muy al pendiente. Y los miércoles, hermanos, repito, tenemos el permiso de las autoridades para tener nuestra reunión los miércoles a las 7. Concluimos y Dios les bendiga a todos ustedes.